Y por eso estamos recibiendo con muchísimo gusto al politólogo Martín Pardo, quien además es magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales. Un gusto, Martín, que estés acá esta mañana, un día tan significativo para las intendencias, ¿no? Buenos días, Pilar, gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo de TV Ciudad por visibilizar este tema. Como bien decías, es un día, en el día de hoy y en el día de mañana van a estar entrando en escena los gobiernos territoriales, ¿no? Lo que en general denominamos gobiernos subnacionales, y un poco en la línea de lo que era tu introducción, los gobiernos locales, los gobiernos territoriales importan en términos de lo que son los escenarios de transformación que involucran a la política en términos generales, pero después en las cuestiones más básicas de la cotidianidad y de los esquemas de respuesta pública que definen en definitiva y que afectan las problemáticas cotidianas. Ayer justamente la senadora Patricia Kramer hizo en la media hora previa un señalamiento en este sentido, diciendo que no podemos pensar transformaciones globales sin desarrollo local. Y eso a veces, aún en Uruguay, que es un proceso relativamente reciente, esta de la descentralización, parece que no se ata tanto. Sí. ¿Cómo lo ves desde la academia? Sí, es un buen punto. En realidad, en términos globales, en un escenario además mundial tan vertiginoso y tan sacudido, la experiencia, el acumulado, viene marcando una relevancia de esta dimensión de la política local, de la política territorial, la emergencia de los gobiernos de las ciudades y de las regiones, no solo en la Unión Europea, pero para mencionar, digamos, un acumulado relevante, viene marcando justamente que esta gestión política basada en este principio de subsidiariedad, ¿no? Esta cuestión de la proximidad y la cercanía con los problemas, marca muchas veces la diferencia y obviamente impacta en una respuesta más o menos efectiva. En el caso del Uruguay, y bien tú decías, estamos en realidad hoy inaugurando una nueva etapa de gestión subnacional, y ahí hay que distinguir en dos planos. El Uruguay ya tiene un acumulado relativamente importante en lo que es la gestión departamental, y entre hoy y mañana van a estar asumiendo jefes departamentales, y una jefa departamental, 18 intendentes y la intendenta Berta Berry en el caso de San José. Y ahí hay, digamos, una incidencia importante en términos políticos de lo que son justamente las líneas que se vinculan desde la gestión con los departamentos. Mucho más corto es el tránsito de este tercer nivel de gobierno. En el caso del Uruguay, es bueno decirlo, porque a veces se pierde un poco la perspectiva. Uruguay es el último país de la región que incorporó el tercer nivel gubernamental electivo. Esto se hizo recién en el año 2010, cuando se eligieron los primeros 89 gobiernos locales. Progresivamente, esto también en función de la gradualidad con la cual se ha concebido esta propuesta de progresividad en relación a los municipios, eso se ha venido incrementando. Eso hace que hoy, lo conversábamos un poco antes de la entrevista recién fuera de estudios, que se pierde perspectiva en realidad de la relevancia que tiene esta entrada en escena de hoy, 136 gobiernos locales, gobiernos municipales, que implica que 680 personas hoy van a estar asumiendo también responsabilidades de gestión política local. Y en el caso uruguayo, esos 15 años que en realidad tiene este tránsito municipalista, por decirlo de alguna manera, todavía involucra, digamos, múltiples variables que tienen que irse poniendo justamente en consideración en relación a lo que son los desafíos de un mundo que, y estaba buena tu referencia a la intervención de Kramer ayer en el Parlamento, porque efectivamente la experiencia hoy es que ante las dimensiones más críticas de la gestión política, del desarrollo para las comunidades, hay una intervención de estos gobiernos locales bien importantes. Los temas de gestión ambiental, los temas vinculados, por ejemplo, con las pandemias sanitarias que han sacudido al mundo entero. Bueno, ahí ha habido una respuesta desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales, de las ciudades, que ha sido realmente muy importante, ¿no? En los temas de salud pública hay, obviamente, también en función de las competencias de las distintas arquitecturas normativas, distintos niveles de respuesta, y en eso también, a veces para los que somos más ansiosos, debemos poner, digamos, en perspectiva lo que implica este
este primer tránsito de los gobiernos locales en el Uruguay, pero también ser conscientes de la importancia que sí tienen, por ejemplo, para los departamentos, los equipos de gestión departamental que hoy están entrando en función. Yo te quería decir también que hay una mirada distinta desde Montevideo que desde el interior, porque en el interior todo lo que tiene que ver con la asunción de jerarcas departamentales y de los municipios cobra otra relevancia que en Montevideo capaz que no, pero porque están como más cercanos, ¿no? Y acá está el gobierno nacional instalado, incluso a nivel de los medios de comunicación. Pero si nos fijamos brevemente en lo que va a ser el gobierno de Mario Vergara y esa instalación de un gabinete que ha estado discutido en cuanto a decir, bueno, toma figuras del gobierno nacional, que eso también generó como cierto movimiento. ¿Cómo ves la integración de los gabinetes y en este caso el gabinete de Vergara? ¿Qué lectura haces? Es interesante. Capaz que antes de focalizar en lo que es justamente esta propuesta que entra en marcha para el gobierno de Montevideo, justamente en el día de hoy, también mirar el mapa general en términos de un escenario subnacional bastante estable o estático, ¿no? Está bueno pensar un poquito en que hace exactamente 60 días atrás, cuando se empezaban a conocer los resultados electorales de los distintos departamentos, se llegaba desde las distintas colectividades políticas con distintos niveles de expectativa. Y ahí, cuando miramos un poco los números gruesos, nos damos cuenta que en realidad se ha mantenido en el mapa general del Uruguay una predominancia del Partido Nacional, en algún caso, como en el caso de Salto, asociado al proyecto de coalición republicana, pero en realidad con una predominancia bastante nítida en la mayoría de los departamentos de lo que se denomina el interior del país. En el caso del Frente Amplio, que además venía con un efecto, podríamos decir, de inercia a partir de lo que fue el triunfo electoral en el mes de noviembre para acceder al gobierno nacional, había por ahí expectativas de distinto tipo en relación a la posibilidad de incrementar el número de gobiernos departamentales, aspecto que efectivamente se logró, aunque se movió poco la aguja, ¿no? Porque pasó el Frente Amplio resigna Salto y pasa a recupera Río Negro y pasa a dar esta suerte de batacazo que fue como el triunfo apretado en el departamento de La Valleja. Sin embargo, el mapa general, bueno, obviamente el Partido Colorado mantiene su histórico bastión en Rivera y después se da un poco, se mantiene este esquema en el cual el área metropolitana, fundamentalmente los dos departamentos más poblados demográficamente y con mayor peso electoral, que son Montevideo y Canelones, mantiene esa predominancia del Frente Amplio. Y ahí sí, creo que si bien se confirma esto que de alguna forma no fue sorpresa, digamos, ni el triunfo de Vergara ni el triunfo de Leñani en Canelones, creo que se plantean como elementos interesantes en relación a lo que son esos proyectos de gestión que empiezan a concebirse en estos días, ¿no? Bueno, ya se han anunciado, obviamente, las composiciones de los gabinetes, pero en ambos casos, cada uno con sus particularidades, creo que toman con mucha responsabilidad, con enorme compromiso, una tarea que va a implicar también escenarios de mucha articulación, mucho diálogo político. Si bien el peso electoral, tanto en Montevideo como en Canelones, se ha mantenido, se han perdido algunos puntos, digamos, en ese apoyo que implican, por ejemplo, algunos movimientos en los legislativos departamentales. Entonces, por ejemplo, para las mayorías especiales que se requieren para acceder a determinados recursos, fideicomisos, ahí va a ser muy necesario que los equipos, los distintos gabinetes y, por supuesto, los dos intendentes tengan una apertura a dialogar con la oposición para ir obteniendo esos apoyos también a nivel de lo que son los dos legislativos. En el caso de Canelones, creo que Leñani ha marcado con mucha claridad en su discurso desde el momento, digamos, de conocerse los resultados, su apuesta a esta cohabitación por momentos, porque también en este diálogo con el tercer nivel de gobierno, Canelones viene haciendo una prédica sostenida en esto de cómo va generando un diálogo muy fluido con alcaldes de la oposición. Y en el caso de Montevideo, creo que también el tono marcado, por lo menos en las primeras presentaciones públicas del intendente Vergara, ha sido el de apostar al mayor diálogo posible. Y ahí, aterrizando un poco sobre aspectos específicos, creo que también
en el caso del gobierno departamental de Montevideo, se apuesta muy fuerte a hacer una gestión, yo diría, bueno, de fuerte impacto y de calidad, y ahí entra también el tema de los nombres, ¿no? El tema de figuras que ya tenían o tienen una perspectiva nacional, en el caso de Eru por temas de gestión ambiental. Yo creo que es una señal muy clara que da el intendente en esto de también jugar fuerte en algo que sabemos ha sido el tema más demandado por los vecinos y las vecinas de Montevideo, independientemente de los barrios y de los municipios. El tema de la basura, de la gestión ambiental, ha sido un tema que ha estado instalado, pero además este tema hay que verlo en una perspectiva integral. No es un tema solamente de cómo y cuándo se recolecta la basura, ¿no? Esto se ha hablado hasta el cansancio, pero también hay que ir construyendo otros, digamos, otros elementos que marcan otras transformaciones, y ahí la impronta que Leonardo Eru ha marcado fuertemente durante una gestión de muchos años en Canelones ya es justamente esto de apostar a la cercanía. Yo te voy a decir que justamente el caso de Eru en realidad estuvo bien poquito en el Ministerio de Ambiente. Es raro que una persona, un jerarca de un departamento pase a otro, es decir, que tenga esa relevancia y pueda, destacar en otro, ¿no? Ese pasaje no es habitual. No es lo habitual, más bien en general los tránsitos suelen tener como la otra orientación, digamos, de los escenarios subnacionales o territoriales hacia los escenarios más nacionales. Pero yo creo que ahí también es bueno interpretarlo como una señal muy fuerte, ya no solo de la gestión del propio Vergara, sino también creo que de una perspectiva de una fuerza política, que hoy es el Frente Amplio, que también entiende que se juega mucho en esta gestión quinquenal que comienza justamente hoy a darse en el departamento de Montevideo. Creo que hay como esa sensación de que más allá de algunos elementos vinculados con la situación presupuestal del gobierno departamental y demás, hay retos muy fuertes en términos de lo que es la mejora en aspectos que hoy los vecinos y las vecinas le están demandando. Entonces, ¿por qué decís que se juega mucho? Porque ya la gente puede tomar otras decisiones. Bueno, habrá que ir viendo después en esto del monitoreo y que les gusta sobre todo a otros colegas politólogos ir haciendo después, que son las mediciones de opinión pública, cómo se van comportando las primeras respuestas que desde la gestión se dan y cómo los montevideanos y las montevideanas van valorando eso. Sí es cierto que estaba como esta percepción instalada de que, bueno, de que el viejo concepto aquel que se instaló hace unos cuantos años de que Montevideo ganaba la heladera, ya no está tan claro, ¿no?, a nivel de la fuerza política, y yo creo que ahí hubo como una, digamos, una calibración de decir, bueno, es un momento como para generar una suerte de revulsivo en los temas críticos que por algo los montevideanos y las montevideanas, más allá de que siguen prefiriendo a la fuerza política Frente Amplio, vienen marcando con preocupación. Claro, y con respecto al resto del gabinete, ¿hay algo más para señalar? Una gran mayoría de mujeres, digo, porque si no se... Creo que está muy bueno esto, porque en un escenario de la descentralización en general, de la gestión subnacional, que la verdad tiene algunos números que a mí me inquietan en relación a la predominancia masculina. Creo que la señal que da Vergara en menor medida, pero también en el caso del gobierno de Canelones, creo que hay gabinetes prácticamente paritarios. En el caso de Vergara hay más mujeres incluso. Esa es una muy buena señal en esto también de que los gobiernos de cercanía tienen que actuar desde sensibilidades, y ahí creo que los feminismos tienen que pesar de otra manera. Es alarmante que en 19 gobiernos departamentales tengamos solo una intendenta, pero digo, en esto de los énfasis, también mirar la importancia que creo que Vergara le quiere dar a los temas sociales, ¿no? Y ahí entra también un tema que está muy instalado y en la agenda pública. Sabemos que hay una responsabilidad enorme y hay una energía muy fuerte que hoy el gobierno nacional está dando al tema de las políticas sociales y todo lo que implica la gestión, pero ya no solo desde el MIDES, ¿no? Yo creo que necesariamente hay que avanzar en esto de la articulación, no solo intersectorial, sino el relacionamiento intergubernamental. Es esta famosa cuestión de los 3 niveles de gobierno, y ver cómo los gobiernos departamentales también tienen aportes bien significativos para hacer en estos temas. ¿Cómo ves, cómo valorás el que Orsi, el presidente de la República, haya sido intendente en 2 oportunidades en Maldonado para, contribuir a esa sinergia? Y también ya te planteo otro tema, también de mayor presupuesto a esas transferencias, que ha sido uno de los puntos críticos, sobre todo en el caso de Montevideo, que reclama una discriminación en el anterior gobierno. Totalmente, Pilar. Yo creo que ahí en esto de ir viendo cuáles pueden ser algunas de las claves, los desafíos y también
también ir pudiendo identificar las primeras señales. También está bueno esto de ver que el actual presidente viene del escenario de la gestión departamental. Ha sido un intendente que además durante 10 años privilegió la relevancia que tiene en estos temas, por ejemplo, con un papel relevante en el ámbito del Congreso de Intendentes, que es un ámbito clave justamente para estas otras discusiones, ¿no? Y incluso es interesante ver esto de que el país, después de lo que había sido las dos conducciones del entonces presidente Tabaré Vázquez, vuelve a tener un intendente sentado, digamos, al frente de la conducción del Poder Ejecutivo. Y esto también conecta con lo que hablábamos hace un rato, que empieza a ser cada vez más habitual que en los países personas que vienen del gobierno de las ciudades o de los gobiernos regionales pasan a jugar digamos, en la primera escena de la política. El Uruguay es un ejemplo, también ha pasado en México hace bien poquito, ha pasado en el caso de Colombia y podríamos citar otros escenarios. Y yo creo que hay una percepción instalada de que seguramente el presidente Orsi va a marcar también algunas orientaciones en relación a esto de no solo el diálogo y la articulación, que eso creo que lo viene haciendo en términos interpartidarios, pero también en esto de mirar los distintos departamentos del país en clave de desarrollo departamental, pero también regional. Para eso va a ser necesario que esta batalla por los recursos, que ya está como muy planteada, ¿no? Se viene toda la discusión del presupuesto y habrá que ver en esto de las preguntas que nos van a quedar para ir respondiendo en estas semanas y en estos meses, si por ejemplo desde el Poder Ejecutivo se marcan señales importantes en términos de recursos también para acompañar ese financiamiento subnacional, ¿no? Si los fondos de origen nacional hacia los departamentos y hacia los municipios se incrementan, claramente se va a mantener algo que ya en las dos conducciones, sobre todo el presidente Vázquez, se marcó, ¿no? Vázquez primero dio una señal institucional muy fuerte, cuando allá por el 2009 se aprueba la primera ley que crea el tercer nivel de gobierno electivo, pero además en su segundo, digamos, en su segundo gobierno, al frente del Poder Ejecutivo, Vázquez en el 2015, del 2015 al 2020, marca el incremento más fuerte de estos fondos de origen nacional hacia los departamentos. Así que es una pregunta que en las próximas semanas seguramente podremos ir respondiendo. Bueno, seguramente entonces en las próximas semanas, cuando ya esté definido el presupuesto nacional y estén asentadas las intendencias, te vamos a volver a convocar. No. Martín, Encantado. muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.